할렐루야. 오늘 또 교회 앞에 나와 성탄 주일 예배하는 우리 모든 성도님들을 환영합니다. 이 시간 특별히 성탄 축하를 위한 연주가 있겠습니다. 메리 크리스마스! Feliz Navidad, 네, 성도 여러분, queridos hermanos. Nosotros en esta hora 주일 대예배로 nos hemos reunido en este culto del Día del Señor, 주님 나신 no solamente para tener este culto, sino también para poder recordar ese día en el cual el Señor ha nacido, y nosotros con ese corazón, con todo esto hemos venido para poder rendir este culto. 드리는 우리의 그런
Y espero que a través de este culto vamos a entregar nuestro corazón y nuestro anhelo delante del Señor. Y en esta hora el Señor no solamente nos acepta a este culto como culto del día del Señor, sino también esa fe que viene, ese fundamento de que Jesús ha nacido. Espero que todos juntos podamos rendir y triunfar en este culto. Y también vamos a aplaudir una vez más dando gracias por este día. Ahora todos de pie y vamos a empezar con el culto. 베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió en extinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 날 구원할 구주
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por este día, por permitirnos este día santo y venir delante tuyo. Y nosotros en esta hora entregando este culto de la Navidad. Gracias por tu gracia y por cada una de las cosas que nos has dado. Ora junto con nosotros y ayuda, Señor, que así tú que nos has dado ese regalo, ayuda, Señor, a poder ser llenos de ese gozo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 천사 찬송하기를 거룩하신 구주께 영광 돌려보내세 구주오늘 나셨네. 크고 작은 나라들 기뻐하다 하여라. 영광 받을 왕의 왕 베들레헴에 나신 주. 영광 받을 왕의 왕 베들레헴에 나신 주. 오늘 나신 예수는 하늘에서 내려와 전혀 몸에 나셔서 사람 몸을 입었네. 세상 모든 사람들 영원하신 주님께 영광 돌려보내며 높이 찬양하여라. 영광 돌려보내며 높이 찬양하여라. 의로우신 예수는 평화의 왕이시고 세상 빛이 되시며 우리 생명 되시네. 죄인들을 불러서 거듭나게 하시고 영생하게 하시니 왕께 찬양하여라. 영생하게 하시니 왕께 찬양하여라. 예수 모시기 합당한 영혼 되게 하여 En esta hora oremos en arrepentimiento para ser personas que sean aptas delante del Señor. Padre Dios, te damos gracias porque has estado junto con nosotros en esta hora. Gracias porque has orado con cada uno de nosotros en este día, yo, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser personas aptas delante tuyo para poder recibir tu palabra. Padre Dios, con el pecado no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder entender más profundamente que sin ti no podemos vivir. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos dejar a un lado, Señor, y abandonar a nuestro viejo ser, sino ayuda, Señor, a cada día depender de la sangre de Cristo, de esa gracia tuya. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos aceptar a Jesús, que es ese regalo que nos has dado. Ayuda, Señor, a estar llenos de ese gozo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 존귀와 영광을 받기에 합당하신 하나님 아버지, Padre, que eres apto para recibir toda gloria y alabanza, damos gracias porque nos has permitido este día y nos has guiado como tus servidores. Padre, tú que eres de lo más alto, eres la gloria y en la tierra que eres nuestro gozo y nuestra paz. Ayuda, Señor, que todas las personas que están rindiendo este culto puedan tener ese culto que sea lleno de tu gracia y de tu paz. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros que somos débiles, ayuda, Señor, a arrepentirnos delante tuyo y ayuda, Señor, que nuestro corazón pueda cambiar y nuestras acciones puedan cambiar. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo que tú has puesto para y está haciendo tu obra y ayuda, Señor, para que él venga el Espíritu Santo y así pueda realizar todas las cosas según tu obra. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener un corazón solamente a través del obispo y ayuda, Señor, a poder cooperar y así todos juntos obrar y realizar tu iglesia. Ayuda, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada y pueda ser lleno de tu Espíritu Santo. Padre Dios, y también ayuda, Señor, que todas las cosas se están preparando por la iglesia pueda ser realizada. Y ayuda, Señor, que ese poder que es igual ayer, hoy y por toda la eternidad pueda obrar en esta hora. Padre Dios, te damos gracias porque has puesto al obispo para llevar tu palabra. Unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esa palabra que sea vida para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que esa palabra sea esa palabra que ha sido hecha por Jesús, que sea como ese regalo que el Señor nos está dando a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón sincero y verdadero delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a no ir a la izquierda y a la derecha tratando de recibir esas tentaciones. Ayúdanos, Señor, a solamente depender de ti. Y ayúdanos, Señor, a poder triunfar en tu fe. Y ayúdanos, Señor, que en este gozo de estas festividades puedan solamente estar, no solamente en nuestros espíritus y en nuestras familias, incluso en nuestros vecinos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por este día que nos has permitido, que nos has dado la oportunidad de ofrendar delante tuyo. Te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han ofrendado delante tuyo, dale la bendición. Y ayuda, Señor, que sus casas también puedan ser construidas en el cielo. Padre Dios, también tenemos ver por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y cada uno de ellos al obedecer tu mandamiento pueda recibir esa gracia y esa bendición. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han amado a tu iglesia, ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan estar llenos de tu bendición. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan la fuerza para poder vencer al enemigo. Te damos gracias y te pedimos por todas las personas que han ofrendado delante tuyo y sus familias. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan confesar lo que es suyo a través de sus ofrendas. Y ayuda, Señor, que tus ofrendas puedan usarse por tu reino y por la iglesia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 소
성탄 주일 교회 앞에 주시는 하나님 말씀은 La palabra del Señor, Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el 20. La palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. Aconteció en aquellos días que se promulgó en un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos a ser empadronados a cada uno de su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, y a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada por él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estaba ellos allí, se cumplieron los días de su nombramiento, y dio a luz su hijo primogénito, que le envolvió en pañales y acostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeaba de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os señalará en señal. Llamaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud en las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron en ellos en el cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veremos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vieron pues aprendidamente y hallaron a María y José y el niño acostado en el pesebre, y al verlo directamente a conocer que les había dicho acerca del niño, y todo lo que oyeren se maravillaron de los que los pastores les decían. Pero María, acordando estas cosas, meditaron en su corazón, y volvieron los pastores glorificándose y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho. Amén. Vamos a orar todos juntos para poder escuchar la palabra del Señor. 이 시간 하나님의 말씀에 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 주의 말씀을 교회 앞에 담대히 증거할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님께서 또 말씀을 증거할 때 하늘의 크고 큰 비밀이 교회 앞에 온전히 선포되고 증거되게 도와주시고 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘날 우리에게 명하시는 하나님 말씀으로 우리 모두가 깨닫게 도와주시고 아멘하게 도와주시고 순종할 믿음과 능력이 있도록 하나님의 크신 은혜와 복으로 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo, y en el cual también estamos recordando el hecho de que tú has venido en esta tierra. Te damos gracias y glorificamos ese momento. Damos gracias por esa oportunidad que nos has dado de reunirnos delante tuyo. Y en esta hora también deseamos recibir tu palabra. Yo, Señor, que esa palabra pueda entrar en nuestros corazones, podamos obedecer a esa palabra y ayudan, Señor, a caminar junto contigo. Y ahí especialmente ayuda a tu siervo para que pueda ser revestido a través de tu poder y así pueda llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan ir junto con tu siervo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor ha venido a buscar a esas personas que verdaderamente tienen ese anhelo para poder recibir a su Salvador. Cuando nosotros hablamos del Salvador, estamos hablando de aquel que los puede salvar. El Salvador obviamente el Señor da la oportunidad a todas las personas para que puedan tener ese encuentro con Dios.
Pero a pesar de que todas las personas tengan esta oportunidad, hay algunas personas que deciden en no creer voluntariamente en Jesús. Y si vemos, la mayoría de las personas terminan en no creer en Jesús, o incluso las personas que creen en Jesús, hay personas que no pueden entrar en esa salvación que el Señor ha preparado, esa salvación de los últimos tiempos. Y entonces podemos ver de que aunque Dios se ha dado a sí mismo, pues universalmente a todas las personas, podemos ver que eventualmente muchas personas no pueden llegar a tener esa salvación. Pero ¿cuál es la razón de esto? Porque dentro de ellos le falta ese anhelo de querer tener a su Salvador. Cuando hablamos sobre el Salvador, hay algunas personas que no tienen esa llenura de Salvador dentro de ellos. No tienen esa llenura, ese anhelo dentro de ellos. Pero entonces cuando hablamos acerca de esto, la verdad podemos ver que tiene relación con el hecho de predicar y evangelizar a otras personas. Por ejemplo, si vemos cuando nosotros vamos al mundo y así llevamos esa palabra y evangelizamos la palabra, hay a veces que tiene ese sentido de que es pues solamente el esparcir esto a las personas con un panfleto diciendo como, ay, crea en Jesús, vengan a la iglesia. Y cuando dicen, crea en Jesús, la verdad es un poco superficial. Y entonces ahí tiene pues ese sentido de que pues llevará a todas las otras, como esparcir esto a las personas. Pero entonces, las personas que en este tiempo, en ese momento, cuando entonces creen en Jesús y pues viene a la iglesia, podemos ver que a primera vista esas personas lo toman como si no fuera algo tan grave o como si fuera tan grande. Y podemos ver de que así ese tipo de personas comienzan a malinterpretar la fe. Incluso si vemos en otro aspecto, hay personas que pues les va bien en este mundo, pero entonces podemos ver de que estas personas que les va bien en el mundo, el porcentaje de que ellos puedan creer en Jesús es más pues pequeña, es más poca que las personas que tienen esas dificultades en el mundo. Podemos ver que las personas que les va bien en este mundo, ellos tienen ese gran anhelo por otras cosas del mundo. Y pues como pueden tener muchas cosas en el mundo, tienen su anhelo en esas cosas. Pero aunque ellos crean en Jesús, lo único que ellos pensarán, ahora Jesús es algo nuevo, algo bueno que yo ya pues agrego a las cosas buenas que yo tengo. Es como si tuvieran un seguro, una garantía de su fe. Pero entonces ellos piensan de que el creer en Jesús es como otra cosa buena que uno recibe en su vida, y entonces también es otra cosa que ellos tienen entre las cosas buenas. Pero queridos hermanos, así no es como nosotros tenemos que tomar la fe, sino que tenemos que tener ese corazón. Si yo no tengo mi Salvador, mi vida no tiene sentido. Tenemos que entender esto. Esto es al conocer esto, cambiará por completo nuestra vida de fe. Si mi Salvador, ¿qué sueño puedo tener yo en este mundo? Son esas personas que ya conocen lo amargo que es este mundo. Esas personas que conocen lo amargo que es este mundo podrán tener ese encuentro con el Señor más fácilmente y más profundamente que otras personas. ¿Por qué? Porque esas personas ahora podrán vencer el mundo con el Señor, con su Salvador. Pero entonces estas personas conocen que si no tienen a su Salvador, no van a poder vencer al mundo. Por eso el creer en Jesús, ¿qué es? Es tener encuentro con Él y vivir ahora con la fuerza de Él. Está hablando del tener la fe, el creer en Jesús. Es que una persona, ahora ¿qué es? Es el problema de la vida o la muerte. Es así de grave y así tan grande que es nuestra fe. No es el hecho de entrar en un sistema religioso en el cual uno usa ese sistema religioso para poder recibir un tipo de beneficio. O sea, esto en su esencia es completamente diferente. Hay unas personas que creen en Jesús.
yo no sabía que era pecador. Ay, sí, yo confieso que soy pecador. Ahora voy a entrar al reino de los cielos y ahora todos mis problemas espirituales se han resuelto y ahora podré ir al reino de los cielos. Pero entonces piensan y toman la vida de fe como si fuera algo sistemático. Pero queridos hermanos, la fe es el salvar a las personas que están en medio de la desesperación. Es ese esfuerzo del Salvador para poder salvar a las personas que confiesan que no pueden vivir sin este Salvador. Es ese encuentro, esas personas que están desesperadas y el Salvador. Es ese encuentro en el cual las personas que necesitan del Salvador puedan tener a su Salvador. Pero entonces en todo esto, ¿qué es lo que uno tiene que saber en su esencia? Es que uno es pecador. Es reconocer el hecho de que uno es pecador es una de las cosas más grandes y más importantes en nuestra fe. Y tenemos que saber esto en profundidad. Que uno es pecador, pero tenemos que entender esto, saber esto en profundidad. Que tenemos que saber que las cosas de este mundo que nos hacen caer en la desesperanza, que es todo esto de donde viene del pecado. Hay personas que no pueden ver lo que tienen que ver, sino están viendo las cosas que no son tan importantes y solamente piensan en que la vida de fe es tener algo bueno para poder, es tener algo bueno de más en su vida que es próspera. Queridos hermanos, de esta misma manera tenemos que saber de que Jesús mismo, Él no viene a tener ese encuentro con las personas que tienen en su mente cosas extravagantes o cosas grandes y espectaculares. Él vino a tener encuentro con las personas que saben que no son nada, que son pecadores. Él no tiene su interés en las personas que están triunfando en este mundo o están pues teniendo algo más grande o las personas que están en un rango mayor. Estas personas que tienen su interés en esto, en su corazón no tienen ese anhelo de ser salvos. Y ellos mismos de pronto están pensando de que la vida no es tan difícil de vivir y pues es algo que ellos pueden pues vivir y vencer. ¿Esto qué es? Están pensando la vida de fe como si fuera un tipo de seguro. Como si fuera un seguro para su vida espiritual. Pero tenemos que saber que la salvación y la fe que es dar la vida a esa persona que está en esa desesperación, que está en la muerte y en la vida, que está colgando en eso. Esas personas que conocen esto podrán recibir esto. Pero entonces las personas tratan de tomar todo esto y lo ponen sistemáticamente y en un tipo de sistema. Pero entonces, ¿qué es esto? Es lo mismo que traer las cosas del mundo y tener su vida de fe en el Señor. Y entonces están tratando de buscar algo que es extravagante o están buscando un tipo de nivel o un deber pues mayor o entrar en algo, o sea, ser pues famoso entre las personas. O sea, lo toman así en su vida de fe. Y podemos ver que esas personas que al principio, al creer en Jesús, se animan y dicen como, ay, tengo que creer en Jesús. Tienen ese fervor y comienzan a llevar la palabra del Señor. Pero cada vez este fervor se acaba. Y terminan quejándose y yendo en contra de la iglesia. O incluso también comienzan a compararse con las otras personas. Ay, esa persona lo está haciendo. Ay, esa persona lo está haciendo. Ay, el pastor incluso lo está haciendo. Está cada vez justificándose a sí mismo, excusándose a sí mismo. Y comienza a interpretar nuevamente la fe diciendo, esto es así y lo otro. Entonces llevan al punto en el cual hacen las cosas que no deberían hacer y pues vuelven a interpretar la palabra del Señor de esa manera. Y entonces comenzar a decir, ay, esa persona ni siquiera lo está haciendo, esa persona no lo está haciendo y esa persona tampoco. Entonces piensan, entonces yo tampoco no lo tengo que hacer. Comienzan a interpretar la palabra una y otra vez y comienzan a distorsionar esa fe.
Queridos hermanos, tenemos que saber que la fe que es, tenemos que tener esa sinceridad delante del Señor. Es donde mi conciencia también tiene ese encuentro con el Señor. Y la verdad es que nosotros no debemos ir junto con las cosas del mundo, mis propios deseos, mis propios sueños. Y tampoco no es el llegar a una negociación con el Señor. Ay, mira, Señor, yo hice esto, te dedico estas partes y yo haré lo otro. O sea, no es tener eso. Y podemos ver dos creyentes que hacen lo mismo, pero esa diferencia en su interior es completamente diferente. Queridos hermanos, el mundo, ¿qué es lo que mira? Mira su apariencia y trata de resolver las cosas a través de las cosas que tiene. Pero la Biblia nos está diciendo algo completamente diferente. Las personas en el mundo son las personas que, pues creo que es vivible la vida en esta tierra y ni siquiera tratan de ver lo espiritual, tratan de ignorar eso. Pero la persona que tiene esa desesperanza dentro de él, que tienen esa tristeza dentro de él, son las personas que podrán depender más del Señor, que podrán depender y pedir delante del Señor. Queridos hermanos, pero la persona que no conoce que es pecador, entonces la vida de fe será difícil. Y incluso el primer paso en su vida de fe será riesgosa, será peligrosa. Queridos hermanos, si nosotros vemos la salvación viene de los israelitas y la salvación fue preparado para el pueblo de Israel, pues al principio. Pero entonces si vemos a los judíos, ellos están siempre conscientes del hecho que son pecadores. Y si vemos desde que ellos ya eran pequeños, ellos recibieron esa educación y ese entrenamiento de que ellos eran pecadores. Podemos ver de que cada uno de ellos conocían y tenían interés en ese origen del hombre, de que ellos eran personas que habían caído, que eran personas que estaban yendo en contra del Señor. Y podemos ver que ellos desde su historia pudieron ver de que ellos mismos eran personas que no eran personas que estaban llenos de la desesperanza y habían caído. Pero queridos hermanos, ustedes y yo somos gentiles y los gentiles no conocen acerca de esto. Y podemos ver de que los gentiles no conocen sobre ese problema espiritual. No conocen sobre ese problema espiritual. Y entonces creen en Jesús y luego dicen, ay, ¿será que yo soy pecador? Ay, sí, lo conozco y sé que soy pecador, pero lo conocen muy exteriormente, muy levemente. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel es el espejo de cada uno de nosotros. Nosotros al ver al Nuevo Testamento, nosotros así podemos ver también el hombre. Podemos ver ese hombre que está podrido, que no era nada y que era sucio. Podemos conocer esto a través de la Biblia. Y así podemos preguntarnos acerca de la vida y así podemos responder esa pregunta. Y esas personas que se preguntan acerca de esto pueden tener esa vida de fe que es saludable y apta delante del Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Jesús ha venido de lo más bajo, pero entonces podemos pensar, ¿por qué será que el Señor tuvo que venir de esa manera? ¿Por qué el Señor tuvo que venir siendo pobre? ¿Por qué Él vino se rebajó de esa manera? Pero queridos hermanos, la razón de esto que es que Jesús ha venido por esas personas. Él vino para poder tener y obtener a esas personas que estaban afuera del Señor, esos rechazados que tenían esa desesperanza. Él vino para poder tener ese encuentro con esas personas, para que esa posibilidad pueda ser mucho más grande y para que ellos puedan tener ese encuentro. Por eso Él se rebajó de esa manera. Digamos, si Él hubiera venido como una persona rica o una persona famosa, entonces las personas que son rechazadas, aquellos que que tienen esa desesperanza, estoy seguro de que ellos no van a poder tener ese encuentro con el Señor si el Señor hubiera vino como rico y famoso. Pero por eso Él vino como pobre y de lo más bajo. ¿Por qué? Porque para tener encuentro con ellos, el dinero, el poder, el tener honor no es algo importante en ese mundo. Esto es lo que el Señor está diciendo, que esto no es importante.
que el hecho de que el hombre pueda vivir, el hecho para que el hombre pueda vivir, viene a través de la misericordia y de la gracia y el poder de Dios. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Queridos hermanos, el mundo, el Señor no tomó y no apreció nada de este mundo, nada de este mundo. Tenemos que saber que el Señor nos está pidiendo esto y el mundo pide cosas completamente opuestas a lo que el Señor está pidiendo. Él no aprecia y no mira estas cosas y no se complace de estas cosas. El Señor tuvo que mostrar esto y así lo hizo con su vida. Estas cosas no son importantes. No son importantes. Él vino en este mundo ¿para qué? Para servir. Él vino para servir a cada uno de nosotros, que somos pecadores, que no somos nada, que somos miserables, que somos rechazados. Y las personas que conocen y tienen esa desesperanza y esa desgracia dentro de ellos pueden tener ese encuentro con el Señor ante todo. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos ese encuentro con el Señor, ¿qué pasará esto? Todo esto, toda nuestra vida de fe será en vano. Y será algo triste. El hecho de que Jesús haya venido y se haya rebajado de esa manera es para tener ese encuentro más cerca con ustedes y yo. El Señor siempre se rebajó y espero que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico y vamos a verificar un poco más lo que les acabo de decir. Ahora podemos ver de que Jesús ha venido acorde a esa profecía de los profetas. Él vino a través de la historia y podemos ver de que pues el ángel Gabriel se manifestó ante María y pues dijo acerca de esto y María se sorprendió y tuvo temor ante esto. Pero entonces el ángel dijo: tú vas a tener un hijo y lo llamarás Jesús. Él será engendrado a través del Espíritu Santo y él será altísimo y él es aquel que es llamado el Hijo del Altísimo y también él sobrepasará todas las cosas. Y también el ángel se manifieste también a José y entonces podemos ver de que pues a José, al conocer de que la mujer que se había comprometido estaba embarazada, entonces en ese momento pues se asustó y pues quería cortar con María, pero entonces el ángel se manifestó ante José y le dijo que no lo hiciera. Y también le dijo de que ha sido concebido a través del Espíritu Santo y este es aquel que será el Salvador. No abandones a María, sino toma a María como tu esposa. Y entonces podemos ver que luego José decide no rechazar a María, sino que la toma como su esposa. Y así, pues en medio de esta situación podemos ver de que ellos eran comprometidos y todavía ellos vivían en Galilea, ellos eran personas de Galilea. Pero entonces si vemos a Miqueas 5:2 nos dice de que aquel que tuvo que nacer tenía que nacer en Belén. Aquel que iba a señorear a toda la tierra tendrá que nacer en Belén. Y este es el Señor de Israel, como había dicho ya y había profetizado. Pero entonces era un problema. Entonces, si vemos a María y a José que estaban viviendo en Nazaret en ese momento, entonces no sabían qué es lo que tenía que hacer. Y como la promesa era la profecía de que tenía que nacer en Belén, entonces ¿cómo iban a nacer ellos? Pero entonces podemos ver de que Dios dijo que tenía que ser nacido en Belén. Por eso nuestro Dios conmovió el corazón del rey de Roma y entonces hace de que se haga un censo de toda la población. Entonces como podemos ver en Lucas 2:1, lo que hoy leímos, y hacer este censo fue algo que ocurrió de repente. Entonces podemos ver de que en ese momento ese rey de Roma era la persona que tenía la mayor autoridad en todo en ese momento. Y
Augusto César era la primera persona que había decidido en hacer ese censo. Y entonces podemos ver de que él era en todo Roma, él era pues el rey más grande en todo, y era Augusto César en ese momento. Y entonces podemos ver de que incluso en Palestina, en Palestina y también incluso en esa ciudad tan pequeña que era Belén, pero entonces incluso hace que pues en ese pueblo que era tan pequeño también hace de que ese Augusto César hace que también en ese lugar también se hiciera ese censo. En ese lugar, incluso en ese lugar. Pero entonces obviamente si vemos el rey Herodes era el rey que estaba encargado en toda Israel en ese momento, y entonces era también parte del rey de Augusto César, pero pues el que tenía mayor poder era Augusto César. Pero entonces el rey Herodes está también que trabajaba dentro de ellos, pero entonces desde lejos había ya dicho de que se hiciera ese censo, pero entonces se hacía ese censo ¿para qué? Para poder recaudar impuestos. Pero entonces por eso todas las personas tenían que ir a su ciudad, por eso José y María también incluso tenía que regresar a su tierra. Entonces, y esa distancia de Galilea hasta Belén era una distancia muy grande. Y no era incluso algo que se podía hacer como ahora tomar un carro e ir a ese lugar, sino que era un viaje muy largo. Incluso no era fácil para una persona que estaba encinta, obviamente, que estaba embarazada. Pero entonces, a través de ese censo, podemos saber de que también Jesús es un ser histórico. ¿Por qué? Porque en ese momento, al hacerse ese censo, se registra también el nacimiento de Jesús. Esto también tiene un doble significado a través de este censo. En ese momento dice que, como también nos dice en Lucas 2:2, podemos ver de que si ese censo no hubiera hecho, digamos, por ejemplo, solamente a través de Herodes, entonces hubiera sido falsificado, hubiera podido ser falsificado, pero se hizo a través del rey de Roma, que era Augusto César, y así muestra también históricamente de que verdaderamente Jesús nació, y así por eso Dios movió a toda Roma para poder realizar esto. Y entonces por eso dice en el versículo 2, dice que este primer censo se hizo siendo por Cireno, gobernador de Siria. Y también dice en el versículo 3, dice, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, ¿qué significa eso? Para poder ser registrados civilmente, o sea, de dónde venían, de qué casa ellos venían, de qué... Por eso esto era lo que ellos registraban, y por eso vemos que en Israel tenía también un sistema particular en el cual se registraba ciertamente de dónde venía esa persona. Y si vemos en el registro de José, que es lo que dice en versículo 4, dice que él vino de Galilea a Judea, en el cual venía de la ciudad de David, porque él venía de la casa y la familia de David. Por eso él tuvo que ir a Belén. O sea, fue a ese territorio, pero entonces él siendo persona de Galilea, o sea, vivía en Galilea y vivía en la ciudad Nazareno, pero entonces José, incluso María, que se había casado con José, entonces tuvieron que ir a Belén, porque ellos eran parte de la ciudad de David, o sea, de Judea, y en el cual era la ciudad de David, y era casa y familia de David. Entonces, José y María en ese momento no tenían que ir a Belén, pero de repente fueron a ese lugar de la nada. Pero entonces María en ese momento, como dice el versículo 5, ella estaba embarazada, pero entonces ya estaba a punto de nacer el bebé. Pero entonces ella decidió en tomar ese viaje y ir junto con José. Pero entonces si vemos un poco
poco la historia históricamente, María, pues no había la necesidad de que María fuera hasta Belén con José. Pero, ¿por qué? Porque el padre de la familia, pues podía ir solo y registrar a su familia. Entonces no había la necesidad de que María tenía que ir. Pero entonces, ¿por qué será que María fue junto con José? Pero entonces es algo importante el ver esto. ¿Y por qué? Porque nos muestra algo importante. ¿Por qué será que María fue junto con José desde Galilea hasta Belén? ¿Por qué será que fue con él? María, ella era una persona que toda su vida, pues se había preparado para poder casarse. Pero entonces, cuando hablamos en ese momento, cuando se comprometen en casarse, pues no viven juntos antes de casarse. O sea, ellos no pueden vivir juntos. Pero entonces podemos ver de que María todavía no se había casado con José, pero ella estaba embarazada. Pero entonces eso sí era algo grande en esa sociedad en ese momento. Pero si María se hubiera quedado sola en Galilea, pues hubiera nacido el bebé y hubiera traído muchos problemas. Pero entonces José, sabiendo eso, para proteger a su esposa, la llevó con él. Pero entonces, si hubiera quedado en Galilea, esa persecución y esa persecución hubiera sido tan grande y era algo que no pues podía dejar sola a María para poder protegerla hasta el último momento, y por eso tomó ese riesgo de tomarlo junto con él. Podemos ver que la vida de José y María no era algo fácil, era algo que ellos tenían que estar en esa dificultad, y es algo que nosotros también podemos ver, pues es algo que podemos pues decir acerca de este asunto. Y no solamente eso, sino que podemos ver de que sabiendo de que pues el ángel había dicho de que este bebé era el Hijo de Dios, y por eso ellos sabían de esa profecía. Entonces ellos, para poder cumplir con esto, ellos fueron pues juntos en ese lugar, porque sabían para poder cumplir esa promesa, esa profecía. Podemos ver de que José y María dentro de sus corazones tenían esa palabra del Señor dentro de su corazón, y entonces para poder cumplir eso, ellos dedicaron su vida por ello. Y por eso, entonces, si vemos en el versículo 6, podemos ver de que cuando llegaron en ese lugar, que comenzaron pues a tener el bebé. Pero entonces, ¿cuándo nació ese bebé? Pues el diciembre 25. ¿Pero será que ese día es el día en que Jesús nació? Claro que no. Pero entonces ese día es que fue determinado. ¿Para qué? Para poder decir y poder recordar: ¡ay, mi Salvador ha nacido! Nació mi Salvador. Mi Salvador ha venido en este mundo. Esa es la oportunidad en la cual nos ha dado a nosotros. No importa ese día, cuál sea el día específico, pero es ese día en el cual podemos recordar juntos de que mi Salvador ha nacido, nuestro Salvador ha nacido. Y luego el versículo 7 dice: cuando el momento en que el hijo en el hijo primogénito había nacido, dice que fue envuelto en pañales y fue acostado en el pesebre. Podemos ver de que, pues cuando dice hijo primogénito, podemos ver de que significa de que era el primer hijo, y podemos ver de que María y José tuvieron muchos hijos aparte de Jesús, luego a ellos separadamente. Y entonces, si vemos a los católicos, dicen que no, que María no tuvo más bebés, pero esto no es correcto, porque incluso la Biblia nos dice de que pues tuvieron más hijos entre María y José. Pero entonces el hecho que dice acá que es hijo primogénito también está hablando de que también está sosteniendo a ese linaje del rey David. Está incluso tiene también este significado. Pero entonces dijeron luego que lo envolvieron en pañales y lo acostaron en el pesebre. Cuando dice que fue puesto en el pesebre,
¿Qué significa? Que fue acostado en el lugar más bajo. O sea, uno cómo puede expresar ese momento y en esa situación. Está hablando que se fue acostado en el pesebre, en ese lugar donde era sucio, donde estaban, donde ponían a las ovejas y a los cabríos en ese lugar, y donde estaba lleno de pasto, donde comían esos animales. Entonces podemos saber esa gran situación, esa situación tan baja, y nos muestra, ¿qué es lo que nos muestra eso? Y al escuchar esto, es un momento en el cual nos sentimos tristes al escuchar esto. ¿Por qué? Porque sabemos y representa que Jesús ha venido de la manera más pobre y la manera más baja a este mundo. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió cuando Jesús nació? Podemos ver de que no hubo ninguna alabanza y gloria en el cielo, sino que estaba todo en silencio. Que era un niño, y que era un niño pequeño. Pero entonces José, para poder proteger a ese niño, como no tenía ningún lugar para poder entrar, porque ellos no habían encontrado un mesón para poder entrar, por eso ellos no tuvieron más opción que hacer nacer a Jesús en un pesebre. Jesús nació en el lugar más sucio, en el lugar donde no es limpio, en el lugar más bajo, y no solamente eso, sino que es un lugar donde hacía mucho frío, y también no era un lugar que higiénicamente era bueno, y entonces no tenían otro lugar para poder tener a Jesús, y lo tuvieron en ese lugar. Pero entonces por eso Jesús incluso dijo en Lucas 9:58 que incluso las zorras tienen agujeros y también las aves tienen los nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde puede acostar su cabeza. Incluso en Juan 1:10 dice que el mundo estaba y el mundo en él fue hecho y por él, pero el mundo no lo conoció. Pero queridos hermanos, esta noticia de que Jesús había nacido fue esparcida a muchas personas, pero no a través de los sacerdotes, no a través del rey Herodes en ese momento, sino esta noticia fue dada primero a los pastores. Pero el ángel fue quien llevó esta noticia. Y si vemos en Lucas 2:8, podemos ver de que esa gloria del Señor ayudó a esta noticia. Y podemos ver como en versículo 8 que dice que los pastores estaban en esa región velando y guardando a las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y si vemos a los pastores, socialmente las personas más bajas en la sociedad. Pero dice que el ángel llevó esto. Pero entonces ellos se sorprendieron al escuchar esto. ¿Por qué? Porque en la oscuridad vino una gran luz que los rodeó a ellos. Como dice en el versículo 9. Pero esto era algo grande. ¿Por qué? Porque los israelitas no habían podido ver esta gloria por muchos años. Pero entonces, si lo explicamos en simples palabras, ¿qué es esto? Que esa gloria del Señor, y el Señor se alejó de ellos. O sea, ni siquiera estuvo en el mundo y ni siquiera estuvo en Israel. Esa gloria se alejó a ellos, sino que esa gloria por primera vez volvió a la tierra a través de los pastores, sobre los pastores. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde está la gloria del Señor? ¿Dónde está la gloria en donde pueden recibir ese favor del Señor? ¿En dónde estaba esa gloria? Resplandeció ante los pastores. ¿Los pastores de qué podían actearse? ¿Qué es lo maravilloso de ellos? No hay nada maravilloso de ellos, pero ellos tenían ese favor del Señor. Dios encontró el favor en cada uno de ellos, y por eso ellos dio esa gloria. Por eso resplande eso. Esa gloria es algo que uno no puede ver. Pero entonces dice resplande esa gloria, y entonces que por eso tenían ese gran temor. Y en el versículo 10 que dice, el ángel dice: no temáis, porque yo he venido para dar unas buenas nuevas a ustedes. He venido a dar buenas nuevas de gozo para este pueblo.
Pero entonces, cuando hablamos sobre esas buenas nuevas, o sea, cuando doy esas nuevas, está hablando ¿de qué? Del Evangelio. Habla de la misma palabra, habla de la misma palabra. ¿Y qué dice en el versículo 11? Que os ha nacido el día de hoy en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo y el Señor. Entonces, ¿de quién está hablando aquel? ¿Quién es aquel que ha nacido el día de hoy? ¿Aquel que ha nacido en Belén? ¿Quién es este? El Salvador. El primero, que es aquel que ha nacido, es el Salvador. Y luego, segundo, que es el Cristo. Y luego, tercero, que es Él es el Señor. Les dice 3 diferentes nombres a estos. Pero entonces, ¿quiénes son ellos? O sea, los explica muy simplemente quién era aquel que había nacido. Cuando hablamos sobre aquel que es Salvador, es ese nombre que representa a Jesús y es ese nickname que puede representar a Jesús. Si vemos en Mateos 1:21, ¿qué significa el nombre de Jesús? Aquel que salva a su pueblo de sus pecados. O sea, ya tiene ese significado de Salvador. Aquel que salva a toda la humanidad, aquel que es el único que necesita al mundo y es aquel que el único que puede salvar. Él es aquel que salvará a su pueblo de los pecados. Por eso, Jesús ha venido aquí para poder buscar a los que habían sido perdidos. Él vino aquí para los salvadores. Incluso cuando el ángel se manifestó a María, ¿qué fue lo que dijo en Lucas 1:47? Dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Incluso cuando Zacarías, el hijo, pues el padre de Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dice en Lucas 2:30? Que dice, porque he visto en mis ojos tu salvación. Incluso cuando en ese momento, también otra persona dijo en Lucas 2:30, dije, porque ha visto en mis ojos tu salvación. O sea, está hablando de todas las personas que han esperado a su Salvador. Todas las personas que han esperado a su Salvador. El Señor no ha venido a poder salvar a nuestras necesidades. Esto no es nuestro Señor. No ha venido para poder hacer nuestra salvación, nuestras necesidades. Este no es nuestro Señor que ha venido. Este no es el propósito para que ha venido a nosotros, sino que esas son otras cosas que vienen a través de otras cosas, solamente añadidurías. Pero Él vino para poder resolver nuestro pecado. Él vino para poder tomar nuestro pecado. Por eso todo problema en nuestra vida, todo ese origen y de todo esto es el pecado. Y toda tristeza es de donde viene del pecado. Solamente son esas diferentes cosas que vienen del pecado. Pero Él vino aquí a poder quitar ese pecado, No hay nadie que no sea pecador delante del Señor. No hay nadie que no sea pecador delante del Señor. Todos son personas que tuvieron que entrar al infierno. Pero Jesús ha venido ¿para qué? Para poder quitar este pecado dentro de nosotros. Queridos hermanos, Él no ha venido a nosotros para poder quitarnos ese remordimiento que nosotros sentimos en nuestra conciencia. Él no ha venido para quitar esto. Solamente psicológicamente, no he venido en eso. Ay, oye, no, cálmate. No tienes que preocuparte por ese pecado. Ay, no tienes que sentir ningún remordimiento. No es el abandonar nuestro remordimiento y nuestra conciencia. No estamos hablando de quitar solamente psicológicamente, sino que Él quitó ese pecado. Él quitó de nosotros ese pecado. Ay, ya no tengo que preocuparme de eso. Sino que Él en cambio de nosotros tomó ese pecado. Queridos hermanos, y luego segundo, cuando habla de Cristo, ¿qué es? Que Él es aquel que ha venido con esa promesa del Señor, que Él es aquel que salva a toda la humanidad. Él es aquel que fue ungido y ha sido recibido ese deber. Esto es lo que dice Cristo y esto es lo que significa Cristo. Él es aquel que representa ese honor de Dios, del Padre. Y también, ¿qué es lo que dice? Que Él es también el Señor. Cuando habla sobre que Él es el Señor, es aquel que es pues también alto. Es algo que también podemos encontrar en el mundo cuando dice Señor, es para enaltecer a una persona. Pero entonces el Señor, cuando hablamos Señor, también representa esa palabra para llamar a Dios.
En el pasado, las personas no podían llamar a Dios, Dios así, no lo podían llamar y decir esas palabras en sus bocas. Pero entonces si nosotros vemos en la Biblia podemos encontrar la palabra Jehová, pero la palabra Jehová es algo que no existía anteriormente. Ese nombre de Jehová no existe. Esa palabra Jehová, esa palabra en sí no existe. Y eso es algo que nosotros podemos ver que es incorrecto en este lugar, en la Biblia. Pero entonces, si anteriormente cuando hablaban y escribían acerca de Dios, ¿cómo lo decían? Decían YHWH. Entonces, solamente pues usaban esa abreviación para poder llamar a Jesús. Era Waj. O sea, ¿cómo lo decían? Como no podían tener el nombre de Dios en sus labios, como no podían decir eso con sus labios, o sea, solamente lo decían de esa manera. Waj. Pero entonces si vemos en hebreo y cuando se cambió de hebreo a griego, si vemos en la Biblia de la 70, está hablando para poder hablar sobre Dios, lo llamaban Señor. Señor, así lo ponían, Lord, así lo ponían. Y por eso entonces comenzaron a llamarlo Yahweh y luego eventualmente a Jehová. Pero entonces la palabra Jehová no significa que es el nombre de Dios. Pero entonces solamente se le llamaba Señor. Cuando hablamos en toda la Biblia, cuando dice la palabra Jehová, está hablando de Señor. O sea, Señor, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es Jesús? Es aquel que es igual a Dios. Él es aquel que es igual al Padre. No hay nadie que puede ser llamado a Señor aparte de Él. No hay nadie. Él es nuestro Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que dice también el Señor? Si ustedes no saben que si yo soy del Señor, entonces, porque no creéis y en vuestros pecados. Él es nuestro Señor. Pero entonces luego, ¿qué les dice a los pastores? El ángel le dice a los pastores, si vemos en el versículo 12, entonces si vemos en Lucas 2:12, que dice que ustedes ahora vayan y tengan encuentro con aquel que ha nacido. Y por eso ellos decidieron ir en ese momento, para poder aceptar que el Señor verdaderamente ha venido. Pero entonces el ángel le dice, como ustedes verán como señal, que hallaréis al niño envuelto en pañales y será acostado en un pesebre. Y está diciendo que no es aquel que ha sido pues en una cama que será lleno de gloria, sino que dice que es aquel que está acostado en el pesebre. Y entonces luego, ¿qué es lo que dice? Que ellos son aquellos que llevaron esta palabra, son aquellos que llevaron esta palabra a las otras personas, diciendo, ¡ay, Señor! Ese Señor que que el mundo ha esperado, el Cristo que Israel ha esperado, el Señor que es igual a nuestro Señor, a nuestro Dios. Este Dios ha venido a nosotros, que ha venido a nosotros de la manera más baja. Por eso las personas del mundo al ver solamente con las perspectivas del mundo, por eso no aceptan ni menosprecian a Jesús. Pero por ejemplo, si Jesús hubiera venido en gran gloria, entonces todas las personas se hubieran arrodillado ante Él. Pero entonces como Jesús vino de lo más bajo, lo menospreciaron. Pero entonces ahí está la guía de Dios, ahí está el Salvador, ahí está el Cristo, ahí está el Señor, en lo más bajo. Pero hay personas que menosprecian la fe. ¿Por qué? Porque ha venido de lo más bajo. Pero el hecho de que Jesús ha venido de lo más bajo es nuestra advertencia. Es también nuestra advertencia de que la iglesia que se puede ver más baja, que pareciera que no fuera nada, también ahí está la advertencia de Dios. Esa noticia de que el Señor ha nacido no vino a través de los sacerdotes, no vino de los sumos sacerdotes, no vino de las personas más grandes y altas, de los ancianos, incluso de los fariseos y los saduceos, no vino a través de ellos. No, incluso de los reyes o en medio de ellos, no vino esa gloria.
No fue anunciado ese mensaje a estas personas, 오랫동안 닫혔던 하늘이 열리며 sino que esas puertas del Señor del cielo fueron abiertas y fueron llevadas a través de esos pastores. 우리 하나님이 Y el Señor, ese anuncio de que el Señor ha venido en esta tierra, de que Jesús ha tomado cuerpo, de que ese verbo ha venido, ese cuerpo y ha venido. No, y esta noticia no fue dada a las personas que sobrepasaban, sino a las personas que estaban en medio de la desesperanza, de la desgracia, en la miseria, que estaban rechazados. Esa noticia vino a estas personas y Dios vino a buscar a esas personas. Él no vino a buscar a personas que se jactean de sí mismos, que piensan que son justos y que piensan que son religiosos, y no son personas que vino para poder, a las personas que se autocompletan o se autosatisfacen. No vino a buscar estas personas, sino que Él vino por esas personas que son más bajas, que están en medio de esa desesperanza, y les da la fuerza y el valor a esas personas. Queridos hermanos, el Señor vino a esas personas que están en medio del dolor, de la tristeza, de la pobreza, que están en medio de que tienen esos corazones quebrantados, a esas personas que están llenos de ese anhelo de conocer a Jesús. Él vino por esas personas, vino a esa mujer que derramó ese alabastro delante del Señor. Incluso también vino por ese recolector de impuestos que vio a Jesús desde lejos, que no tenía ese corazón y esas fuerzas de venir delante del Señor. Él vino incluso por esas personas que eran más bajas. Queridos hermanos, al ver esto, nos muestra por el cual Jesús ha venido en esta tierra. Y es algo que nosotros podemos ver en Isaías 61, del 1 hasta el 2. Incluso es algo que Jesús había ya dicho en la sinagoga en Capernaum. Y si nosotros vemos y leemos todos juntos Isaías 61, 1, 2. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a aperturar en las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Queridos hermanos, nosotros en esta generación podemos ver de que hay muchas cosas que son buenas y aparentes a nuestros ojos, y hay muchas personas, y todas las personas se enfocan en estar llenos de sus cosas exteriores, pero por favor no abandonen a su espíritu. El Señor ha venido por cada uno de ustedes, por esas personas que no tienen ese valor, que saben que no son nada delante del Señor, y espero que cada uno de ustedes tengan ese encuentro con el Señor, que el Señor ha venido por cada uno de esas personas que son aptas para poder tener en ellos. Espero que cada uno de ustedes sean aptos para que el Señor pueda morar en cada uno de ustedes. Espero que cada uno de ustedes tenga esa certeza de que Jesús ha venido y den gloria delante del Señor. Oremos en este momento para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros, que nuestro Salvador, que nuestro Cristo, que nuestro Señor ha venido en esta tierra. Ay, vino para salvarme a mí, que ha venido por mí, por nuestra iglesia. Espero que esta sea nuestra esperanza y así podamos dar gloria delante del Señor. Oremos todos juntos. 하나님 아버지 도와주시고 역사해 주옵소서. 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리에게 모든 성도들이 하나 되어서 정말 유일한 우리의 구원자이신 우리 주님을 갈망하며 모든 소망을 주님께 두고 정말 주님을 우리의 가슴속에 모시고 영원토록 우리의 하나님으로서 섬길 수 있도록 정말 도와주시고 역사해 주옵소서. 정말 세상을 사랑할 것이 없는
오직 주님만을 의지하는 우리에게 하나님의 한량한 은혜를 도와주시고 은총을 도해 주시옵소서. 하나님 도와주시고 역사해 주옵소서. 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주님은 이 세상에 nuestro Señor ha venido en medio de la historia, incluso ha venido en esta hora en cada uno de nuestras vidas, en nuestro destino. Ayúdame, Señor, que tú seas el que nos guíes y nos vas a guiar al reino de los cielos. Tú eres nuestra única esperanza, nuestro único Salvador, y tú eres nuestro verdadero Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos, sino ayúdanos, Señor, a ser humildes y poder recibir tu favor. Ayúdanos, Señor, que las personas que sobresalen no son las personas que son aceptadas por ti. Ayúdanos, Señor, a poder a entender de que las personas que son humildes son las que son aceptadas por ti. Ayúdanos a entender esto. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y también en esta hora vamos a ofrendar por la Navidad. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder entregar esta ofrenda delante tuyo y nuestra fe delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 찾아오셨네 날 살리려고 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 구원하셨네 크신 은혜로 그 사랑으로 그의 상함으로 나의 영혼 죄사함 받았네 그 구원으로 그의 인생으로 나의 영혼 주 안에서 자유해 그 사랑으로 그의 사랑으로 나의 영혼 죄사함 받았네 그 구원으로 그의 인생으로 나의 영혼 주 안에서 자유해 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque ahora tenemos en estas festividades de la Navidad. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar esas ofrendas delante tuyo a esas personas que han confesado y han dado gracias que tú eres vivo y que has nacido. Y ayuda, Señor, y obra en cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han ofrendado con ese corazón verdadero, ayúdalo, Señor, a cada uno de ellos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, confesando su fe en esta Navidad, en ustedes y en sus familias. Aleluya. Y ahora vamos a alabar todos juntos el hecho de que Jesús ha venido en esta tierra todos juntos con gran corazón, alabando todos juntos, todos de pie, y vamos a alabar. 기뻐
백성 맞아라. 온 교회여 다 일어나. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 구세주 탄생했으니 다 찬양하여라. 이 세상에 남물들아 다 화답하여라. 다 화답하여라. 다 화답하여라. 온 세상 죄를 사하라. 주 예수 오셨네. 죄와 슬픔 몰아내고 나 구원하시네. 나 구원하시네. 나 구원하시네. 은혜와 진리 되신 주 다 충만하시니 만국 백성 구주 앞에 다 경배하여라. 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 다 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de la Iglesia Songnam y todos los verianos que se han reunido para poder recordar el día en que Jesús ha nacido en ellos y en sus familias, 은총 주시는 하나님의 para que puedan recibir esa gracia y el favor del Señor por todos los siglos. Amén. 자, 우리 하나님께 감사, 영광 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 오늘 기쁜 날입니다. El día de hoy es el día lleno de la felicidad. Espero que todos juntos podamos celebrar en todo este día el hecho de que Jesús ha venido en esta tierra. Y espero que todos juntos podamos estar llenos de ese gozo, porque ya nuestra preocupación se alejó de nosotros. Espero que también se puedan consolar al uno y el otro, y espero que también sus familias estén llenos de ese gozo y de la felicidad de Dios. Y también compartan esta felicidad con cada uno de sus familiares y todos nuestros miembros. Espero que todos juntos así podamos tener ese consuelo delante del Señor. 자, 오늘 어떻게 인사하는지 아시겠죠? Y ustedes hoy saben cómo tendrán que saludarse al uno y al otro, ¿no es así? Entonces hoy tendrán que saludarse incluso en inglés o en el idioma de cada uno de ustedes. Vamos a decir todos juntos: ¡Feliz Navidad! Queridos hermanos, gracias